no sean los 45 minutos, sino nos extendamos hasta 1 hora para después unos 5 a 10 minutos dar un espacio a las preguntas que puedan tener. Le hemos llamado a este webinar Ingeniería de Seguridad en Atmósferas Explosivas, medidas proactivas para minimizar los riesgos de explosión. En principio, pues, me presento. Déjeme ver, estoy perdido. Okay. Me presento, mi nombre es Harold Alcons, yo soy ingeniero mecánico de profesión, tengo ya más de 20 años de experiencia en el sector industrial, tengo alguna maestría en lo que es ingeniería de mantenimiento, ingeniería de confiabilidad y riesgo. Actualmente, yo trabajo en YPF Transporte, me desempeño como supervisor de mantenimiento e ingeniero de confiabilidad. Los primeros años de mi carrera profesional yo me desarrollé en lo que es la industria metalmecánica. Para el año 2000 ingresar al área de operaciones en una empresa que se dedica al transporte de hidrocarburos por ductos. No sé qué son estas rayitas, pero veremos si es que los hice con anterioridad. No sé. Ok, bueno, durante los 7 años aproximadamente que he estado trabajando en la parte de operaciones, he logrado adquirir mucho conocimiento sobre lo que es la parte de instrumentación y la parte de control. El año 2000, acá en nuestro país, en Bolivia, pues empezó a automatizarse la industria petrolera, logrando a niveles de automatización 4, podríamos llamarlo así. Entonces, en esa época, los PLCs de la familia SLC500 de la marca Lembrale estaban en su auge, pues eran muy aceptados en nuestro país, y posteriormente, el año 2005, pues los PLC5, dentro de lo que son los turbocompresores. El año 2006, a partir del año 2006, es donde yo me involucro en lo que es el tema de atmósferas explosivas, el tema de ingeniería de seguridad en atmósferas explosivas. Dentro de la compañía donde trabajo, iniciamos un proyecto híbrido con una asesoría de lo que es con una empresa de estudios solanos muy reconocida a nivel no solamente Latinoamérica. Estudios Solanos, creo que al margen de tener mucha experiencia, pues tiene personas con muy buenas competencias referente a este tema. Entonces, a partir del año 2006 empiezo yo esta travesía tan interesante en este tema que tiene que ver con la seguridad dentro de lo que es no solamente la industria petrolera, sino cualquier tipo de industria que procesa, maneja, trasvasija sustancias inflamables y líquidos combustibles. El año 2008 ya yo empiezo a trabajar dentro de lo que es el área de mantenimiento predictivo en realidad. En el año 2014 también he estado trabajando en lo que es la parte de planificación y control del mantenimiento. Y el año 2016 logró la certificación como profesional certificado en confiabilidad y mantenimiento. En el año 2017 participamos en un proceso de migración de lo que es ERP, manejábamos GD Edwards y hemos migrado al SAP. Hemos estado prácticamente 2 años en todo lo que es la parte de configuración de datos. De YPF Transporte. Para los que no conocen qué es YPF Transporte es una empresa subsidiaria de YPF Corporación. Como YPF es el transporte de hidrocarburos por ductos, pues básicamente dentro de lo que es el paquete accionario de YPF Transporte, pues está compuesta por un 98% de las acciones que corresponden a YPF Corporación, y un 2% pues están pequeños accionistas, especialmente empleados, ex empleados de la empresa, ¿no? YPF Transporte tiene una participación accionaria en lo que es el gasoducto Bolivia-Brasil, o sea, transportamos
gas natural a través de un gasoducto que se llama GTB, en el lado boliviano 51% y en el lado brasilero un 12%. Entonces, lo que nosotros como YPF Transporte hacemos es transportar hidrocarburos líquidos y gaseosos en todo el territorio nacional y también exportamos, transportamos petróleo crudo, el petróleo reconstituido, gas natural, GLP y derivados del petróleo. Para eso lo que nosotros tenemos son sistemas de gasoductos, sistemas de oleoductos y sistemas de poliductos. Ustedes pueden ver en la presentación o en la diapositiva algunos datos que de repente son un poco importantes para que entiendan la magnitud de la compañía en cuanto a longitud de ductos y potencia instalada en cada uno de los sistemas. Básicamente el parque de activos que tenemos dentro de YPF Transporte pues, son motores de combustión interna, bombas centrífugas multietapa, turbinas de gas que impulsan compresores centrífugos y obviamente todo lo que son los equipos auxiliares. Tenemos compresores reciprocantes también para el sistema de transporte de gasoductos, impulsados por motores de combustión interna. Entonces, si de repente el proceso como tal, dentro de lo que son las estaciones de compresión y de bombeo, no son muy complicadas, pero bueno, pues tenemos una significante, podríamos decir, emplazamientos que se consideran emplazamientos peligrosos o áreas clasificadas. Esto para que tengan un poco idea de lo que es YPF Transporte. Bueno, el webinar está organizado por PGA Capacitación y Consultoría y pues es patrocinado por un curso que estamos proyectando para la siguiente semana que se llama Ingeniería de Seguridad en Atmósferas Explosivas. Un curso de repente algo particular, no solamente por la modalidad, sino también porque ha sido concebida en diferentes módulos porque el tema de Ingeniería de Seguridad en Atmósferas Explosivas es bastante extenso y bueno, tiene sus particularidades y es por esa razón que se ha dividido el curso en 3 módulos. Un módulo que arranca el lunes 25 de mayo, donde vamos a ver específicamente el tema de clasificación de áreas peligrosas, el marco reglamentario y normativo en el cual se rige la clasificación de áreas peligrosas. Un módulo 2 específicamente para ver todo lo que son los equipos eléctricos, electrónicos, estamos hablando de instrumentación y todo lo que tiene que ver con lo que es la parte eléctrica para su instalación en este tipo de áreas que son áreas peligrosas. Y un módulo 3 donde vamos a centrarnos en lo que es la parte de canalización de estos equipos, porque no basta con seleccionar un equipo eléctrico certificado, sino que pues requiere una apropiada canalización, instalación eléctrica y pues también dentro de este módulo vamos a hablar de lo que es la prevención de riesgos de explosión. El inicio para el tercer módulo está para el 11 de junio. Perdón, acá tengo un error, el módulo 2 es el 11 de junio y el módulo 3 estamos para julio. En todo caso, Valentín va a poderles confirmar las fechas exactas de los diferentes módulos. Cada uno de los módulos tiene una cierta cantidad de horas. Esto lo hemos concebido así para que pues, puedan tener el tiempo de digerir un poco todo el material referente a cada módulo. Bueno, vamos a empezar con este webinar. De repente la expectativa de cada uno de ustedes, el interés que tienen en este tema en particular, pues está relacionado a lo que es la instalación de instrumentos o de equipos eléctricos en áreas clasificadas o en áreas peligrosas. ¿Sí? Probablemente alguien tenga alguna expectativa de lo que es la clasificación de áreas. Y por otro lado, los típicos de montaje. Hay un problema normalmente dentro de lo que es la ingeniería de detalle en los diferentes proyectos porque no consideran modos de protección para establecer los típicos de montaje. Vamos a hablar referente a eso. Probablemente alguien tenga interés referente a conocer las propiedades de las sustancias que se consideran para lo que es la clasificación de áreas. De la misma manera, los modos de protección, habíamos hecho referencia de que es difícil poder definir un típico de montaje si es que no se conoce el modo de protección de los equipos eléctricos.
probablemente alguna otra expectativa sea conocer qué normativa está vigente referente a este tema a la fecha. Hablaremos un poquito de lo que es la normativa vigente a nivel internacional y a nivel nacional correspondiente a diferentes países. Y obviamente estos equipos equipos eléctricos que están protegidos, que tienen un modo de protección y que son certificados, pues tienen un distintivo, un marcado de equipos que ya va por su tercera generación, y hablaremos también un poco de ese marcado. Básicamente nos vamos a desenvolver en estos 45 o 50 minutos, pues dentro de lo que son estos temas. Bueno, el tema de lo que es atmósferas explosivas, desde mi punto de vista, tiene tres aristas. Tres aristas bien definidas y que se complementan, ¿sí? Acá tengo un ejemplo, una imagen de un transmisor indicador de presión. Todos los instrumentos que se utilizan dentro de lo que son las áreas clasificadas y en particular dentro de la industria petrolera y que se van a instalar en un área clasificada o en un área peligrosa, pues tienen características particulares. En principio, este transmisor indicador de presión tiene datos técnicos operativos, donde está la marca, el modelo, la señal de salida, el rango de medición, la tensión de alimentación. A eso yo le llamo datos técnicos operativos del transmisor de presión. ¿Eso es importante? Sí, por supuesto que es importante porque estamos asignando, ¿no es cierto?, este instrumento para la medición de una determinada variable que tiene un lazo de salida, por en este caso 4 a 20 miliamperes, ¿sí? Pero si este instrumento se va a instalar en un área clasificada, en un área peligrosa, pues este equipo como tal tiene que tener características particulares. Entonces, una de las primeras aristas hace referencia a lo que es la clasificación de áreas. Esta clasificación de áreas considera no solamente las propiedades de las sustancias, sino también considera el contexto operativo en el cual se va a instalar este instrumento. Entonces, una de las aristas es la clasificación de áreas. Ya hablaremos que esta clasificación de áreas está relacionada con lo que es la determinación hasta dónde se extiende mi área peligrosa. Entonces, obviamente, dentro de esos límites, estos instrumentos o equipos eléctricos que se van a instalar tienen que ser equipos certificados. La otra arista es específicamente el equipo eléctrico certificado. Y entonces dentro de eso, todos los instrumentos y los equipos eléctricos que tienen características particulares, pues tienen un marcado adicional a los datos técnicos operativos del equipo que nos da información, no solamente del laboratorio que lo certifica, sino también de alguna otra información que en su momento lo veremos. Entonces, son equipos certificados. Y la tercera arista es, obviamente, la instalación eléctrica o la canalización eléctrica de estos equipos eléctricos certificados. Esta canalización eléctrica básicamente depende del modo de protección de los equipos. Entonces, imagínense ustedes cuando se está haciendo una ingeniería de detalle y se estén realizando lo que son los típicos de montaje, mal podríamos definir típicos de montaje si es que no conocemos el modo de protección de los equipos. En nuestro país, el mayor error que se comete, ¿sí?, es hacer típicos de montaje sin haber definido lo que son los modos de protección de los equipos. Entonces estaremos hablando de eso. Y por supuesto, dentro de estas tres aristas definidas como la clasificación de áreas, ya vamos a definir lo que es la clasificación de áreas, hay estándares, ¿sí? Y hay algo que le llamamos armonización. Esto nace, ¿no?, con la clasificación de áreas nace con una práctica recomendada de la API, hace varios años atrás con la API RP500. Y entonces, este proceso de armonización hace que, ¿sí?, no solamente los estándares norteamericanos
armonicen con los estándares internacionales. Enseguida también estaremos hablando un poco cómo está estructurado el tema de la normalización a nivel internacional. Entonces hay un proceso de armonización de los diferentes estándares que corresponden a cada país con lo que son los estándares internacionales. Lo mismo pasa con lo que son los equipos eléctricos, ¿sí? Ya hablaremos de cada una de estas aristas en particular y un poco más de los diferentes estándares referentes a cada una de las aristas. Ustedes tienen en la diapositiva, en la parte inferior, de repente algo muy familiar para todos nosotros, una estación de servicio. Una estación de servicio que a veces no se le da mucha importancia a lo que es el tema de clasificación de áreas. Ustedes pueden ver, hay un proceso que es muy normal, ¿no es cierto? El trasvasije de las salchichas, o también le llaman de las pipas, ¿sí? De las cisternas a los tanques de almacenamiento. Durante ese proceso de trasvasije, indudablemente que se forma una atmósfera explosiva porque se liberan vapores de estas sustancias que puede ser la gasolina o el diésel. Normalmente el diésel tiene una temperatura de inflamación muy baja, o sea, bueno, una temperatura de inflamación que está alrededor de los 25, 28 Celsius, entonces, pues dependiendo de la temperatura ambiente, pues va a generar gases y vapores. Hablaremos también un poquito de eso, ¿sí? Entonces, durante el cargado de las bombas hacia los vehículos, tenemos una formación de atmósfera explosiva porque, pues, se generan gases y vapores de la gasolina. Entonces, esta imagen, que de repente es muy familiar para nosotros, está mostrando las diferentes áreas clasificadas como zona 0, zona 1 y zona 2. Y dentro de esta instalación, dentro de esta estación de servicio, tenemos equipos eléctricos. Y esos equipos eléctricos, desde luminarias, la propia bomba y todo lo que es la parte eléctrica de la bomba, en algunos casos se tiene muy cerca toma corrientes, se tiene interruptores, pues tienen que ser equipos certificados y obviamente las exigencias de esa certificación y los requerimientos de esa certificación en dependencia del área donde se va a instalar, pues van a ser mayores o menores. Hay otro tema que está relacionado con lo que es la ingeniería de seguridad en atmósferas explosivas, la parte de seguridad, ya veremos referente a ese tema. Entonces, ¿qué es una atmósfera explosiva? Una atmósfera explosiva, el estándar IS 60079, parte 10.1, me define como una mezcla con el aire en condiciones atmosféricas, eso es muy importante, en condiciones atmosféricas, de estas sustancias inflamables en forma de gas, vapor o nieblas en suspensión, las cuales tras la inflamación permiten una propagación autosostenida. Básicamente lo que esta definición está diciendo que una atmósfera explosiva es una mezcla de la sustancia en forma de gas, vapor o nieblas con el aire en condiciones atmosféricas, ¿sí? Pero esa mezcla tiene que estar entre lo que le llamamos límite de explosividad. Tanto el límite inferior de explosividad como el límite superior de explosividad, el inferior y el superior, ¿sí?, son características de las sustancias. Entonces, si yo tengo una mezcla de la sustancia con el aire por debajo del límite inferior de explosividad, no es una atmósfera explosiva. Lo mismo pasa en la parte superior. Si tenemos una mezcla de la sustancia con el aire por encima del punto o del límite superior de explosividad, pues tampoco se considera atmósfera explosiva. Acá tengo una imagen, algo que de repente pues es muy común encontrar en las instalaciones dentro de la industria petrolera. Bueno, dice en la imagen caja de paso, pero dentro de esto no solamente es la caja de paso, sino la canalización, pues uno podría encontrar muchas observaciones referente a la forma o malas prácticas de canalización de estos equipos. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente dentro de las industrias que tienen áreas clasificadas o áreas peligrosas? Se compra un equipo certificado y se vulnera esa certificación a través de una inadecuada canalización.
Ustedes de repente pueden observar acá que tenemos una combinación de canalizaciones a través de conduit rígido metálico y por otro lado tenemos por ahí el flexible que no es metálico y que no es certificado. ¿Sí? Si bien ese método de canalización está reconocido por la NFPA 70, pero bajo determinadas condiciones y no a la salida de una caja de esta, que con seguridad no es una caja de paso, sino es una caja tipo D que dentro o internamente tiene componentes que pueden ser fuente de ignición. Acá tenemos otra imagen de un motor eléctrico que impulsa a través de una transmisión correa-polea un ventilador de flujo axial y lo que hace es, pues, a través de unos intercambiadores de calor enfriar los gases comprimidos, el gas natural comprimido. Entonces, la primera pregunta es, ¿será que el motor eléctrico es un equipo certificado? Probablemente, simplemente, así con una inspección visual de la imagen, podríamos decir que tendría que ser certificado o no es certificado. ¿Sí? Entonces, pero para poder definir esa canalización eléctrica, es un motor de 2 velocidades, por eso tenemos ingreso de 2 conduit. En este caso, ustedes pueden ver que hay 2 flexibles metálicos, ¿sí? De 2 pulgadas de una determinada longitud. Pero dentro de esta imagen llama algo la atención la caja de conexiones del motor, un motor WEC. Es en principio, nuevamente quiero hacer énfasis en esto, debemos conocer el modo de protección del motor eléctrico para poder definir esta canalización, ¿sí? Al margen o amén del aspecto en este caso, pues uno seguramente si es eléctrico tendría muchas observaciones referente a esta forma de canalización que no es muy aceptable, ¿no? Bueno, el riesgo de explosión. Benjamin Franklin, que fue un inventor científico, político estadounidense, decía que un pequeño agujero puede hundir a un gran barco. Los que no se acuerdan de Benjamin Franklin, pues lo tienen en los billetes de $100. ¿Sí? Y dentro de lo que es atmósferas explosivas o dentro de lo que es la ingeniería de seguridad en atmósferas explosivas, decimos una pequeña fuga de estas sustancias puede hundir a una gran empresa. Y esto es algo concreto porque ha pasado explosiones que han hecho quebrar o declararse en quiebra a muchas empresas. Entonces, en cualquier tipo de industria que procesen, almacenen, manejen, trasvasijen sustancias inflamables y en algunos casos líquidos combustibles que pueden formar nieblas inflamables, que son gotitas de líquidos en suspensión en el aire debido a un escape de un sistema de alta presión. Entonces, en cualquier tipo de industria siempre o bien existe o existe la probabilidad de que se presente una fuga o un escape de estas sustancias a la atmósfera. Y entonces se mezcla con el aire y va a formar una atmósfera explosiva. Esta atmósfera explosiva me genera un área clasificada, ¿sí? Un área peligrosa, que si es que encuentra una fuente de ignición, se va a desencadenar una explosión. Y esta explosión va a generar daños, fatalidades de personas, daños materiales, efectos negativos en el medio ambiente y, por supuesto, un impacto muy alto en la reputación de la comunidad. Se dice que la probabilidad de explosión es equivalente a la probabilidad de que se forme una atmósfera explosiva por la probabilidad de que encuentre esa atmósfera explosiva una fuente de ignición. Entonces, básicamente, el tema de ingeniería de seguridad en atmósferas explosivas, trabajamos
en lo que es la clasificación de áreas para de alguna manera controlar esta probabilidad de forma explosiva y trabajamos en minimizar o eliminar las fuentes de ignición a través de la selección e instalación de equipos y sistemas eléctricos certificados. Y cuando hablo de equipos eléctricos y sistemas eléctricos, estamos hablando no solamente a motores eléctricos, no solamente estamos hablando a todo lo que son los tableros principales de distribución secundarios, donde están los MCCs, el centro de control de motores, sino también estamos hablando de todo lo que es la parte de instrumentación que está instalada en campo. Entonces, esos equipos tienen que ser equipos certificados, porque lo que estamos tratando de controlar acá es que esos equipos no tengan ese aporte energético ante una probable formación de una atmósfera explosiva. Por supuesto, para poder manejar este riesgo de explosión, ¿sí?, existen normativa, la NFPA, procedente de la API y del EC. Y obviamente a nivel Europa es donde esto ha avanzado un poquito más. Existen directivas dentro de lo que es la Comunidad Europea que han sido traspuestas a reales decretos en diferentes países. Ya hablaremos de lo que es ATEX 137 y ATEX 100. Hasta hace una década aproximadamente existía una base de datos Midas que era muy utilizada como fuente de información, en particular para el tema de explosiones. Y entonces algo muy interesante pasa en esta información, que es información concreta, de hechos concretos, que ha sido tabulada. Y pues si hacemos referencia solamente al tema de explosiones, el Midas nos dice que la cantidad de explosiones tiene un crecimiento exponencial con los años. Fíjense ustedes, los registros hacen que se tenga un crecimiento exponencial. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para poder minimizar los riesgos de explosión? Parece algo irónico, ¿no es cierto? Pues porque la cantidad de explosiones está creciendo y aparentemente pues no estamos haciendo nada. Hay varios factores que hay que analizar en este punto, pero uno de los factores que incide en este tipo de curva es que tenemos un incremento de la actividad industrial. Tenemos mayor cantidad de industrias, sí, aumento en la producción, eso incide en esta información. Otro factor que incide es también que tenemos ahora mayor acceso a la información que nos permite hacer un registro, pues en comparación, un mayor registro en comparación con los años anteriores. Pero independientemente de esos factores, algo que nos tiene que llamar la atención acá es que la cantidad de explosiones tiene un crecimiento exponencial. Otro dato muy importante que nos proporciona el Midas es referente a las explosiones, es qué sustancias estuvieron involucradas en las explosiones. Y llama la atención, ¿no es cierto?, que dentro de la lista que tenemos, que les presento acá, ¿sí?, los que están en color azul suman aproximadamente el 57%. Estas sustancias que suman aproximadamente el 50% son sustancias que están involucradas en las explosiones y fíjense ustedes que estamos hablando de la industria petrolera. Entonces, la industria petrolera probablemente es la más llamada a poder trabajar en este tema como ingeniería de seguridad en atmósferas explosivas. Otro dato muy importante que nos proporciona el Midas para el tema de las explosiones es relacionado a las fuentes de ignición. Los arcos eléctricos, ¿sí?, que han sido fuente de ignición para desencadenar una explosión, pues llegan a un 35% aproximadamente. Y por otro lado están las superficies calientes. Estas dos fuentes de ignición, arcos eléctricos y superficies calientes, son fuentes de ignición que aportan los equipos eléctricos. Superficies calientes, sí, superficies calientes. No necesariamente necesitamos llama abierta, un arco eléctrico para poder desencadenar
una explosión, sino también las superficies calientes pueden ser fuente de ignición para desencadenar una explosión. Entonces, esto nos convoca a tomar una seria conciencia para evitar, o en su caso, minimizar la probabilidad de aparición de fuentes de ignición de origen eléctrico. Entonces, a eso estamos haciendo referencia cuando hablamos de equipos eléctricos certificados, porque el propósito de poder contemplar la instalación de equipos certificados con modos de protección apropiados es justamente controlar las fuentes de ignición que puedan venir de estos equipos. Otro dato muy importante que nos proporciona el MARS, también el MARS es una base de datos que nos tiene muy buena información de eventos, pues en este caso accidentes mayores. Fíjense ustedes, es una tabla que esto ustedes si lo buscan en la web lo van a encontrar como IMARS, ¿sí? Acá simplemente estoy mostrando el tipo de industria y el número de registros de accidentes mayores. Y nuevamente acá llama la atención que la industria petrolera está comprometida, ¿no es cierto?, en lo que son la cantidad de registros como accidentes mayores. Y este registro pues está hasta el 2020. Yo quiero compartirles de manera de repente un poco resumida un evento que ha cobrado, ha ocasionado daños materiales millonarios. Es una explosión en Caribbean Petroleum, ocurrido el 23 de octubre del 2009, donde existe una fuga de gasolina, encuentra una fuente de ignición en una sala de control, prácticamente en un MCC de una determinada área de tratamiento de aguas, y pues básicamente desencadena una explosión que ocasiona daños materiales millonarios. Gracias a Dios no cobra la vida de ninguna persona, o daños millonarios. De los 40 tanques de almacenamiento que tenía de gasolina, 32 fueron dañados y 20 resultaron totalmente destruidos. La demanda presentada por los afectados pues superó los 500 millones de dólares y aproximadamente 125 familias fueron desalojadas de sus viviendas y unas 600 personas fueron refugiadas. Esta catástrofe básicamente lo que ha hecho en resumen después de este evento no deseado es que la Caribbean Petroleum se declare en quiebra. Entonces, la explosión fue la causa principal de los daños materiales causados a las instalaciones y a todo lo que es las viviendas cercanas. Vamos a ver el video en resumen para después comentar algunas cositas. October 23rd, 2005, a massive explosion rocked the Caribbean Petroleum.
sprayed from the vents, forming a vapor cloud and a pool of liquid in the tank's containment tank. The CSB determined that a total of nearly 200,000 gallons of gasoline, the equivalent of 24 tons, and a warm, windless night, the gasoline vapor cloud covering the rising approximately 3 feet above the ground. Bueno, es un video que ustedes lo pueden encontrar en la CSB, está disponible, es más como fuente de información de otras explosiones que han tenido un impacto muy significativo y han cobrado la vida de muchas personas, existen en la CSB. Normalmente ellos publican algo que se conoce como lo que es la anatomía del desastre e identifican la causa raíz del problema y, por supuesto, proporcionan recomendaciones para que pues no pueda volver a suceder un evento como estos. Acá hubieron varios factores que hay que tomar en cuenta referente a lo que son las capas de protección en principio y posteriormente la fuente de ignición. Ya existe el reporte final de esta explosión, lo pueden encontrar también en la CSB. Es muy interesante porque te detalla específicamente toda los eventos que sucedieron antes de la explosión hasta pues encontrar la causa raíz de este problema. Bueno, habíamos mencionado que el tema de ingeniería de seguridad en atmósferas explosivas tiene 3 aristas desde mi punto de vista, ¿sí? Una de las aristas es el tema de clasificación de áreas. Vamos a hablar un poquito de lo que es la clasificación de áreas. ¿Qué es la clasificación de áreas? La clasificación de áreas no es más que un método que nos permite dividir estas áreas peligrosas en zonas. Para eso se basa en frecuencia de aparición y en la duración de la presencia de una atmósfera de gas explosiva y a la vez, por supuesto, la clasificación de áreas nos delimita la extensión horizontal y vertical, ¿cierto? Porque al final es un volumen que se forma, ¿sí? Si bien se le conoce como clasificación de áreas, pero pues esta delimitación, porque la formación de atmósfera explosiva tiene una extensión horizontal y también tiene una extensión vertical. Entonces, básicamente, eso es la clasificación de áreas. Es un método que nos permite dividir nuestros emplazamientos, nuestros lugares peligrosos en zonas. Y para hacer esta división se basa en la frecuencia de aparición y
y cuánto puede durar la presencia de atmósfera explosiva. Acá tenemos una imagen que les estoy mostrando de una sala de máquinas de compresor de gas natural que ha sido extraída de la IS 60079, parte 10.1. Ahora, estos emplazamientos peligrosos o tipos de zonas son clasificados basándose en la frecuencia y en la duración de acuerdo a zona 0, zona 1 y zona 2. Vamos a definir qué es zona 0. Zona 0 es un emplazamiento en el que está presente la atmósfera explosiva en forma continua o durante largos periodos de tiempo o muy frecuentemente. Entonces, una área clasificada como zona 0, ¿sí? Podríamos de alguna manera llamarle área mucho más peligrosa en la que los equipos eléctricos que se vayan a instalar en un área clasificada como zona 0, por supuesto, van a tener exigencias mayores y requerimientos mayores. Un área clasificada como zona 1 es un emplazamiento en el cual es probable que se produzca una atmósfera explosiva ocasionalmente en operación o funcionamiento normal. Y un área clasificada como zona de emplazamiento en el que no es probable que se forme la atmósfera explosiva en operación normal, pero si se genera, persiste solo durante un periodo de tiempo muy corto. Entonces, cuando se realiza la clasificación de áreas, vamos a hablar un poquito de normativa. Cuando hablamos de clasificación de áreas, hablamos de una clasificación de áreas por zonas bajo estándar internacional de la IS, y también hay otra clasificación de áreas en divisiones. Estaremos hablando de qué normativas específicamente hacen referencia a eso. ¿Sí? ¿Y cuál es el propósito de la clasificación de áreas? ¿Por qué realizamos una clasificación de áreas? El propósito de la clasificación de áreas es facilitar la correcta selección e instalación de equipos eléctricos y no eléctricos, porque también existen equipos mecánicos que pueden ser fuente de ignición, que se utilizan en estas áreas con modos de protección adecuados, tomando en consideración las características particulares de las sustancias. Es algo muy importante dentro de lo que es la clasificación de áreas, las propiedades de las sustancias. Entonces, ¿por qué realizamos clasificación de áreas? El propósito de realizar la clasificación de áreas es seleccionar de manera apropiada los equipos eléctricos y no eléctricos, y además la instalación. Y para eso tenemos que considerar las características de las sustancias, pero no solamente las características de las sustancias, les decía, sino también características del contexto operativo donde la ventilación juega un papel muy importante. ¿En qué áreas se pueden formar atmósferas explosivas o en qué tipo de industrias? Básicamente esto es muy amplio. Empezamos con lo que es la industria química, industrias que realizan tratamiento de aguas residuales, compañías dentro de lo que es la industria petrolera, talleres de pintado, etcétera. Así es, básicamente esto tiene un alcance, podríamos decir, global en diferentes tipos de industrias donde se manejan sus supuestos, no está exenta la industria del petróleo y del gas, tanto upstream, midstream y downstream. Algunas de las propiedades de las sustancias que son tomados en cuenta para la clasificación está la temperatura de inflamación, el flash point, también le llaman punto de inflamación. Está la temperatura de autoignición, está el límite inferior y límite superior de explosividad, está la densidad relativa, está la corriente mínima de ignición o la energía de ignición, y está algo que se conoce como el intersticio experimental máximo de seguridad. Estas propiedades que se toman en cuenta para la clasificación de áreas, la podemos obtener para sustancias puras de un estándar que es muy reconocido. La NFPA es una práctica recomendada, la NFPA 497, que está en su última edición al año 2017. El tema de lo que es
propiedades de las sustancias podemos encontrar en la tabla 4.4.2. Entonces, no solamente este estándar, esta práctica recomendada me habla de clasificación de áreas, sino tiene un poquito de la NFPA 30, que es un código en los Estados Unidos, donde me proporciona información y clasificación de lo que son los líquidos inflamables y líquidos combustibles. Entonces, este estándar, esta práctica recomendada nos muestra una tabla de este tipo, ¿sí? Donde está la sustancia, están algunas de las características que les hemos mencionado que son importantes para lo que es la clasificación de áreas, ¿sí? Está el flash point, está la temperatura de autoignición, los límites inferior y superior de explosividad, la densidad, está la energía mínima de ignición y está el MESH, que es el ejercicio experimental máximo de seguridad. Entonces, ahora, bueno, hay algo muy particular de esto. Tienen que entender que estas propiedades corresponden a sustancias puras, ¿sí? Y ahí juega un papel muy importante una persona que pueda tener una formación química para poder obtener las propiedades de sustancias no simples, ¿no? Sino sustancias compuestas. Ahora, si hacemos referencia a lo que son los estándares internacionales, la ISO 80079, parte 20-1, también tiene la última edición al 2017, en la tabla B1, nos muestra información referente a las propiedades de las sustancias y están tabuladas de esa manera. Básicamente, la información tanto en la NFPA 497 como en la IS 8079-21, pues proporcionan información similar. Hablemos un poquito de lo que son los principios de clasificación de áreas. Básicamente, lo que he dicho que la probabilidad de explosión es equivalente a la probabilidad de formación de una atmósfera explosiva por la probabilidad de que esa atmósfera explosiva encuentre una fuente de ignición. Estamos hablando acá de la evaluación del riesgo de explosión, pero esto tiene que ver no solamente con lo que es la formación de atmósfera explosiva, sino también de equipos certificados que tienen diferentes niveles de protección, y también estamos hablando de un marco de formación y evaluación referente a lo que es las competencias del personal. Ahora, el paso a paso de lo que es atmósferas explosivas. Primero, todos los procesos industriales deben ser controlados para que los emplazamientos sean no peligrosos. Pero básicamente en diferentes tipos de industrias eso no es posible, no es práctico. Entonces, como segundo punto tenemos que cuando sea inevitable un escape o la liberación de una sustancia inflamable, lo que se debe hacer es intentar acotar esa fuente de escape o ese escape a grado secundario que nos va a formar un área clasificada como zona 2. Y por supuesto, si es que eso no es posible, ¿sí? Pues esa cuantía de escape debe ser mínima. Bajo ese escenario, lo que posteriormente, en el paso 3, tenemos que realizar es la clasificación de áreas, pero con previo conocimiento y análisis de las propiedades de las sustancias presentes y del contexto operativo. Es muy importante conocer el contexto operativo. Como paso 4, esta clasificación de áreas en zonas, básicamente, habíamos dicho que se basa en la presencia de fuentes de escape, se realiza un inventario de todas las fuentes de liberación o fuentes de escape, y también se basa en lo que es la probabilidad de que se pueda formar una atmósfera o una mezcla explosiva. Otro punto, otro paso muy importante que hay que tomar en cuenta es que cualquier cambio en los equipos y en el proceso, si es que se realiza un upgrade de algún proceso determinado, ¿sí? La clasificación de áreas requiere una
nueva clasificación o una validación en su defecto de la clasificación anterior. ¿Por qué? Porque estamos de repente variando las variables de proceso o en muchos casos estamos modificando el proceso como tal y entonces eso requiere una revisión de la clasificación de áreas. Y como paso 6, por supuesto que estos equipos eléctricos y sistemas eléctricos tienen equipos certificados. Y hay algo muy importante. Esos equipos certificados y la canalización requieren un mantenimiento adecuado. Existe un estándar internacional que me habla específicamente de lo que es el mantenimiento de estos equipos y de la canalización. Vamos a definir lo que es una norma. La guía 2 de la ISO y la IEC define como una norma, como un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que nos proporciona para uso común reglas, directrices o características para un determinado contexto. Esa es la definición de lo que es una norma, definido por la ISO y por la IEC. Y entonces, ¿cómo se desarrollan las normas? A nivel internacional, en el ámbito internacional existen 3 organismos de normalización. Por un lado está la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la ITU, que establece estándares que tienen que ver con la parte de telecomunicaciones. Y por otro lado está la IEC, que es la Comisión Electrotécnica Internacional, que me publica normas que tienen que ver con la parte eléctrica. Todos los equipos eléctricos, y cuando hablamos de equipos eléctricos para áreas clasificadas, vamos a hacer referencia a estándares IEC. Y el tercer organismo de normalización internacional es la ISO, la Organización Internacional de Normalización. Tanto ISO como ISO tienen comités técnicos a través de los cuales y a través de subcomités técnicos publican estándares. Los 3 organismos de normalización son organismos de normalización internacional. Probablemente no tengan todavía un alcance global, pero pues están trabajando justamente en eso. Ahora, si bien las normas se desarrollan a nivel internacional, también se desarrollan a nivel regional. Un claro ejemplo de esto es Europa, ¿sí? Que tiene un organismo de normalización CENELEC, que básicamente es internacionales de la IEC. O sea, en otras palabras, en Europa la CENELEC es equivalente a la ISO. Y lo mismo pasa con la CEN, es equivalente a la ISO. La CENELEC a la IEC, la CEN a la ISO. Entonces, Europa se maneja de manera un poco más ordenada. Y así como se desarrollan normas internacionales a nivel internacional y a nivel regional, existen organismos de normalización que corresponden a un determinado país. En nuestro país, Bolivia, está INNORCA, en Estados Unidos está ASME, está la NFPA, está la API, en España está AENOR. Si bien ASME, NFPA, API representan a un determinado país, pues estos organismos de normalización con los años tuvieron un alcance o tienen un alcance global y son reconocidos y adoptados en muchos países. Pero no dejan de ser organismos de normalización que representan a un determinado país. ¿Cómo está el tema de la normalización en todo lo que es atmósferas explosivas a nivel mundial? ¿Sí? Acá tengo una diapositiva que les muestra más o menos cómo está a nivel mundial el tema de la normalización. ¿Sí? Latinoamérica, por una influencia muy fuerte de Norteamérica, pues normalmente adopta la industria petrolera en particular estándares norteamericanos. Pero no solamente, fíjense ustedes, en todo lo que es Latinoamérica, sino en diferentes continentes y diferentes países, los estándares norteamericanos han sido adoptados y son utilizados como referencia para diferentes temas.
Ahora, cuando hacíamos referencia a lo que son los estándares IEC, hay un comité técnico 31 que me habla de equipos eléctricos o equipos para atmósferas explosivas. Este comité técnico 31, ¿sí?, que hasta el 15 de mayo del 2019 había publicado 92 estándares, ¿sí?, tiene una participación de 40 países y 11 países como observadores y tiene su sede en el Reino Unido. Entonces, este comité técnico, yo los invito a que puedan entrar al website de la IEC, busquen comités técnicos y van a ver que existen comités técnicos, una lista de diferentes comités técnicos para que ustedes vean un poco el alcance de lo que es la IEC. El comité técnico 31, que tiene que ver con atmósferas explosivas, tiene 3 subcomités. El subcomité técnico 31G, que tiene que ver con aparatos intrínsecamente seguros, es algo muy particular, por eso es que tiene un subcomité técnico, y está el subcomité técnico 31J, que tiene que ver con todo lo que es la clasificación de área y todos los requerimientos referentes a lo que son la canalización eléctrica. Y por último está el subcomité técnico 31M, que tiene que ver con todo lo que son los sistemas y equipos no eléctricos para atmósferas explosivas. Entonces, este comité técnico, a través de los 3 subcomités técnicos, ha sacado una familia, o ha publicado, perdón, una familia de normas dentro de lo que es la familia IS 60079, que tiene varias partes. Y por otro lado está la ISO IS 80079, del cual ya hemos hecho referencia, la parte 20, que nos proporciona información referente a las características de las sustancias y a lo que son los métodos, los diferentes métodos de testeo o de prueba. Esto relacionado a lo que es el organismo internacional de normalización IEC. Nos vamos al otro lado y hablamos de estándares norteamericanos de procedencia norteamericana. Está el American Petroleum Institute, que tiene una práctica recomendada que ya va en su tercera edición, es la API-RP 500, que es una práctica recomendada que nos permite realizar la clasificación de áreas para instalaciones eléctricas dentro de lo que es las facilidades o instalaciones petroleras, pero en este caso simplemente para clase 1, y la clasificación de áreas no la realiza en zonas, sino en divisiones, división 1 y división 2. Yo me animaría a decir que la clasificación de áreas nace con el estándar API-RP 500 hace varias décadas atrás. Todavía está vigente, fíjense ustedes que tiene su tercera edición a diciembre del 2012. Por otro lado está la RP500, también del American Petroleum Institute, que está en su segunda edición a agosto del 2018. Es una práctica recomendada que con el propósito de armonizar con el estándar IEC 60079 parte 10, pues se publica. Es una práctica recomendada para la clasificación de áreas para instalaciones eléctricas en también facilidades o instalaciones petroleras, pero en este caso la clasificación de áreas la realiza en zonas, zona 0, zona 1 y zona 2, justamente con el propósito de armonizar con un estándar internacional. Y está la NFPA 497, que ya la habíamos mencionado hace un momento, pero haciendo referencia a lo que son las propiedades de la sustancia, en este caso la NFPA 497, una práctica recomendada que no solamente nos permite realizar la clasificación de líquidos y gases inflamables, sino también la clasificación de áreas para instalaciones eléctricas en áreas de procesamiento químico, pero tiene una particularidad al margen de que nos proporciona esa información referente a propiedades de las sustancias. Tiene una particularidad que en una primera parte me realiza clasificación de áreas en divisiones, en una segunda parte me realiza clasificación de áreas en zonas. Eso con el propósito siempre de armonizar con el estándar internacional. Y ya hablando específicamente del estándar internacional para clasificación de áreas, es la IS 60079, parte 10.1. Esto cuando hacemos referencia a gases y vapores
inflamables, y es un estándar que también nos menciona nieblas inflamables, que ya lo habíamos definido como partículas líquidas en suspensión en el aire. Entonces, la parte 10-1 nos habla específicamente de clasificación de áreas. Es un documento muy extenso en la que la forma, si quieren, de realizar clasificación de áreas es un poco más analítica que los anteriores estándares. Tiene muy buenos ejemplos ya desarrollados que nos permiten, ¿sí? De manera de repente un poco más ilustrativa, poder seguir el paso a paso de la clasificación de áreas. Hay un documento que hace unos 10 años atrás fue publicado, un manual del CETIP para clasificación de áreas que toma como referencia este estándar internacional en su versión anterior. Vamos a hablar de la otra arista, que es los equipos certificados, la arista 2. ¿Sí? Entonces, existe también normativa para lo que son los equipos eléctricos para áreas clasificadas. No solamente acá yo estoy poniendo la IS 60079 parte 0 que define los requerimientos particulares para todo lo que son los equipos y varios modos de protección. Es un estándar muy interesante, pero no se limita simplemente a la 60079 parte 0, sino que hay diferentes partes que hacen referencia a los equipos eléctricos certificados con diferentes modos de protección. Y si es que hacemos referencia a lo que es normativa para equipos eléctricos y por supuesto también su canalización como estándar norteamericano, está la NFPA 70, más conocido como el código NEC de los Estados Unidos, que ya está en su edición del año 2017. Los estándares de la NFPA, en este caso particular, la NFPA 70 se publica cada 3 años. O sea, este año estaríamos esperando la NFPA 70 2020. ¿Sí? En los artículos 500 a la 505 hace referencia a todo lo que es los requerimientos particulares de los equipos eléctricos y sus canalizaciones eléctricas en áreas clasificadas, tanto en divisiones como en zonas. En el artículo 505 específicamente habla de todos los requerimientos particulares para equipos eléctricos e instalaciones eléctricas en áreas clasificadas en zonas. Y del artículo 500 a la 503 y 4 nos habla de lo que es requerimientos para equipos eléctricos e instalaciones eléctricas en áreas clasificadas en divisiones. Ahora, estos equipos eléctricos que son certificados son desarrollados bajo 3 principios de protección. La mayoría de los equipos eléctricos certificados se desarrollan bajo estos 3 principios. Uno de ellos es reducir la energía o impedir su aporte energético en formas excesivos. Entonces, acá lo que estamos haciendo con un modo de protección determinado es que estos equipos eléctricos manejan tan poca energía que ante 2 modos de fallo de manera simultánea no son fuente de ignición. Otro de los principios es que separar dicha atmósfera del aporte energético. Básicamente, de manera simultánea. Ese es un modo de protección. Y por otro lado está otro principio que es confinar la eventual explosión controlando sus efectos. Bajo estos 3 principios son desarrollados la mayoría de los modos de protección. Acá en esta diapositiva yo les estoy mostrando algunos modos de protección que son reconocidos, los más reconocidos, y pues tienen al lado izquierdo de la tabla el modo de protección, el nombre del modo de protección, y al lado izquierdo está la letra que las identifican a esos modos de protección. Probablemente más estamos acostumbrados a identificarlo por las letras,
y pues que por los nombres de los modos de protección. Entonces tenemos acá envolventes antideflagrantes que las identificamos con la letra D. Esa información del modo de protección es muy importante y nos va a definir de alguna manera la canalización o si quieren la instalación eléctrica de ese equipo eléctrico. Está lo que es seguridad aumentada, están los equipos que son intrínsecamente seguros, de tipo IA, IB o IC, y hay otros modos de protección como podrán ver acá en la tabla, pero los más creo utilizados son los tipo D, tipo E, tipo IA, IB o IC, dependiendo dónde se va a instalar, y de repente pues en algún, he visto encapsulado, estos gabinetes que tienen una presión positiva que no permite que la atmósfera explosiva ingrese al ambiente dentro del gabinete donde se tienen fuentes de ignición. Entonces, esos modos de protección, esos principios de protección en realidad definen los modos de protección. Acá yo les estoy mostrando algunas imágenes donde en la parte central tenemos una caja tipo D, es una envolvente antideflagrante. Internamente se tiene fuentes de ignición, pero el modo de protección, este modo de protección tipo D, lo que hace este principio de confinar la eventual explosión controlando sus efectos. A este otro lado, en un cuadro azul, tenemos una instalación de un transmisor, podría ser un transmisor que está en un área peligrosa en color amarillo y pues en un área segura ese equipo, porque tiene un principio que maneja tan poca energía, requiere de algo que se llama equipo, barreras Zener también le llaman, o barrera de seguridad intrínseca que tiene que estar en un área segura. Y al otro lado, en el lado izquierdo, tenemos algunos dispositivos, especialmente yo conozco muchas borneras que tienen un modo de protección de seguridad aumentada. No, son diferentes modos de protección que son construidos bajo esos tres principios en la mayoría de los casos. Entonces, estos modos de protección son aceptados en diferentes tipos de zonas clasificadas. Solamente en zona 0 es aceptado equipos eléctricos que tengan un modo de protección intrínsecamente seguro tipo IA. En zona 1 ya son más modos de protección, en zona 2 lo mismo. Y al otro lado está el tema de los modos de protección que son aceptados en la clasificación de áreas que se han hecho que ha sido realizado por divisiones. Entonces, estos equipos tienen marcados específicos que nos da información referente a la protección que tienen estos equipos. Vamos a ver algunos. Yo luego les decía que este marcado de equipos ya básicamente ha pasado 3 generaciones. Pues esto es muy dinámico. Hay normativa que se publica en una nueva versión y que ha sido mejorada justamente para minimizar los riesgos de explosión. Acá tenemos un transmisor de presión de la marca Rohmund que nos da cierta información. Nos dice Explosion Proof para clase 1, división 1 de gases B, C y D. Entonces, la interpretación de este marcado es muy importante. Bueno, si bien este marcado es muy antiguo, ¿sí? Básicamente podría decir que el marcado de equipos eléctricos para áreas clasificadas nace con este tipo de marcado, pero todavía está vigente, ¿sí? Seguramente en las instalaciones nuestras vamos a encontrar equipos eléctricos que están certificados o que están marcados de esta manera. Hay información de qué laboratorio es el que ha certificación. Y tenemos acá otro instrumento que ya tiene un marcado más interesante, ha hecho un zoom de la parte de marcado, ya tiene un hexágono en el Epsilon IX, que nos da cierta información visual que nos dice equipo certificado para áreas clasificadas. Está el laboratorio y también nos da información 2 en romanos, 2 y G. Eso requiere una determinada interpretación que pues lo estaremos viendo en el... Acá tenemos un transmisor de presión que nos da cierta información referente a lo que es el marcado de equipos para áreas.
Fíjense ustedes que acá incluso está tomando en cuenta la temperatura ambiente. Tenemos una diferencia por ahí. Bueno, acá algo muy familiar para todos nosotros, una linterna Survivor. Una linterna Survivor en la que es una linterna que se utiliza en áreas clasificadas, está su marcado ahí, pues dependiendo de si es que se lo utiliza con baterías AA o con baterías recargables, puede modificarse ese marcado y el nivel de protección que tiene el equipo. Tenemos un motor eléctrico para áreas clasificadas de procedencia norteamericana, que la clasificación de áreas, el marcado está en este caso no indica si es para división 1 y división 2, pero pues cuando no menciona si es para división 1 y 2 se puede utilizar en ambos. Me está haciendo referencia también a lo que es el código de temperatura y grupo de gases C y D. Y acá ya tenemos de repente para nosotros es una marca más conocida de motores eléctricos, motores WEC, ¿sí? Que tiene un determinado marcado, ¿sí? Y nuevamente acá es un marcado relativamente nuevo porque ya tiene el epsilon, el hexágono, dentro del hexágono está el epsilon con la X, que nos dice de manera visual que es un equipo certificado para áreas clasificadas. Está en laboratorio y hay cierta información que requiere una interpretación correcta referente a ese marcado. Hay diferentes laboratorios de certificación, acá están de repente los más conocidos, está UL, Factory Mutual, CSA en la parte de Canadá, DEMCO Dinamarca es conocido, INERES de Francia, CES Italia, son laboratorios más conocidos, de repente más familiar, PTB también de Alemania, son laboratorios de certificación muy reconocidos en nuestro medio. Bueno, vamos a hablar rápidamente, creo que ya estamos excedidos con el tiempo, de la última arista que tiene que ver con lo que son la canalización eléctrica. Existen diferentes estándares para lo que es la canalización eléctrica dentro de lo que es el organismo internacional IEC, pues está la 60.079 parte 14 que tiene que ver con todo lo que son instalaciones eléctricas, la parte de diseño, la parte de selección y la parte de montaje. Está la parte de 17, si 60.079 parte 17 es muy importante, pues normalmente en este tipo de instalaciones no es muy común realizar una inspección y el mantenimiento a este tipo de instalaciones eléctricas. Entonces la parte 17 básicamente tiene ese alcance, por modo de protección incluso me proporciona determinadas tareas y una determinada frecuencia con la que se puede realizar la inspección y el mantenimiento. Y hay una parte 19 que tiene que ver con lo que es la reparación de estos equipos. Entonces, existe normativa relacionada para la parte de instalaciones eléctricas. Lo mismo la NFPA, pues en los mismos artículos 500 hasta la 505 me habla de instalaciones eléctricas. En nuestro país, en Bolivia, tenemos la NB 777 en el capítulo 13, me habla de instalaciones en locales con riesgo de incendio o explosión, pero básicamente yo me animaría a mencionar de que pues esta parte de la NB 777 pues hace mucha referencia al NFPA 70. Está también la API RP 540 que nos habla de lo que son instalaciones eléctricas para la industria petrolera. Tienen cositas interesantes cada estándar. Ahora hay algo muy importante. Estamos hablando acá de típicos de montaje. Habíamos mencionado que yo debo conocer el modo de protección del equipo para poder definir justamente estos típicos de montaje. Si no, vamos a cometer el error. Esta imagen, les recalco que no es una imagen apropiada, tiene muchos errores, porque si bien acá trataron de utilizar como medio de canalizado cuando es líquido metálico, pues desconocemos el modo de protección del transmisor de presión, porque utilizaron un liquid tie, un flexible no metálico, pero le pusieron sello. O sea, no podemos realizar típicos de montaje si es que no conocemos el modo de protección, ¿sí?
si vamos a asumir de que este modo de protección de este transmisor es tipo D, entonces pues acá estamos vulnerando esa certificación porque la canalización no es la adecuada. Si fuera tipo D, estamos utilizando entre el sello que está ahí con el número 5 y el transmisor, que es el número 1, pues debería ser obligatorio el uso de un flexible metálico certificado. Y en este caso lo han puesto un Liquid Tight. Y pues por el modo de protección, pues este equipo estaríamos vulnerando su certificación. Acá ya hay algo más interesante, tenemos un detector de fuego. Normalmente estos detectores de fuego son IRV. Entonces, probablemente acá, si es que conocemos el modo de protección del equipo que también fuera tipo D, pues ya acá está haciendo referencia de que sí se tiene un flexible metálico, pero esta información no es suficiente para poder definir la canalización o los típicos de montaje. Acá hay otra imagen de un actuador de una válvula que tiene unos limit switch en la parte superior y tiene la electroválvula a través de una solenoide. Y pues fíjense ustedes, de repente yo acá he tratado de poner imágenes que no son las mejores prácticas para que nos llame la atención y nos haga pensar de que, bueno, estamos teniendo dentro de la industria equipos certificados vulnerados por una inadecuada canalización, lo que hace que estemos introduciendo fuentes de ignición en un área clasificada. Y pues si ustedes ven la parte de la imagen, pues hay el sello no tiene una pasta sellante, ¿no? Entonces, las particularidades de una adecuada canalización pues están establecidas en las diferentes normativas, en la NFPA 70 y en la IS 60079 parte 14. Acá tenemos un transmisor de presión, transmisor indicador de presión, pues no se observa el sello en la fotografía. Habría que ver si es que cumple con las distancias recomendadas para la canalización a través de conduit rígido metálico. El flexible metálico parece ser certificado, pero no se observa el sello. Acá tenemos otra imagen, esto es extraído del handbook de la NFPA 70. El handbook de la NFPA 70 tiene información un poquito más ilustrativa de la interpretación de los diferentes artículos e incisos de la norma. Es también una muy buena referencia al handbook de la NFPA para poderlo utilizar para la interpretación de la NFPA 70. Bueno, acá yo les dejo un ejercicio a ustedes. Le estoy poniendo los datos de los equipos y las características del lugar. Sería muy interesante, ¿no es cierto?, que a través de este ejercicio podamos identificar las observaciones o básicamente las buenas prácticas, ¿no? Malas y buenas prácticas de la canalización de estos dos equipos. Bueno, son dos cajas tipo D. Ahí está la información, la marca, el modelo. Qué es lo que tiene internamente y en función a las características del lugar más o menos podemos hacer una lista de buenas y malas prácticas referente a esta imagen. Bueno, en Europa les decía que existen directivas relacionadas a la protección de las personas que están expuestas a la probabilidad de explosión. Entonces, existe la directiva más conocida como ATEX 100, que está dirigida a lo que es el fabricante, donde recomienda todas las particulares o establece las particularidades, las obligaciones para los fabricantes de los equipos. Y por otro lado está la directiva ATEX 137, que es una directiva que está dirigida a los usuarios o a los empresarios, si quieren verlo así, porque tiene el objetivo de elevar el nivel de protección del trabajador mediante el cumplimiento de esas disposiciones que están establecidas en este artículo. Son dos directivas muy interesantes que tienen mucha información, pero algo muy importante de esto y resaltante es que la direccionan a los estándares de la ISA, que son estándares internacionales. Bueno, ya para ir cerrando este webinar,
es necesario que en este tipo de instalaciones donde existe una atmósfera explosiva o es probable que se forme una atmósfera explosiva, se elabore un documento de protección contra explosiones. Y este documento de protección contra explosiones debe reflejar que se han determinado y evaluado los riesgos de explosión, que se han tomado todas las medidas adecuadas para la protección, que las áreas de riesgo han sido clasificadas en zonas, que se utilizan, se instalan equipos eléctricos certificados. Entonces, no solamente para proyectos nuevos, sino modificaciones y ampliaciones requieren también una modificación o una revisión del documento de protección contra explosiones. Y este documento de protección contra explosiones tiene que tener una estructura sencilla y de fácil interpretación y lectura. No tiene que ser un documento pesado. Normalmente, pues cuando uno agarra un documento muy pesado, normalmente no es muy práctico. ¿Sí? Bueno, ya para cerrar esto, en resumen, podemos decir que en las industrias donde se manejan y se procesan sustancias inflamables o combustibles, pues siempre va a existir el riesgo de explosión. Este riesgo de explosión o la explosión nos puede provocar daños a las personas, daños materiales, a los bienes físicos, impactos al medio ambiente y, por supuesto, un impacto muy fuerte en la reputación de la compañía. Existe un marco normativo. Como hemos visto, existe marco normativo internacional y procedente de algunos países. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de lo que es la ingeniería de seguridad explosivas, tomando como referencia este marco normativo, realizamos un relevamiento y evaluación de lo que son los equipos eléctricos, la protección, los grupos de gases que tenemos. Estamos hablando de lo que son las propiedades de las sustancias, la clase de temperatura, instalación, equipos certificados, ¿sí? Entonces, pero también hacemos referencia a lo que es el documento como documento de clasificación de áreas que tiene que tener una memoria técnica, ¿sí? Tanto la clasificación de áreas como el documento de un relevamiento de equipos eléctricos en áreas clasificadas, pues consideran el contexto operativo, consideran la instalación como tal, consideran las fuentes de escape o las fuentes de liberación. Hay diferentes categorías de fuentes de liberación de grado continuo, primario y secundario, aspectos relacionados a lo que es la ventilación. Entonces, un relevamiento no solamente de los equipos, sino un relevamiento de lo que es el contexto operativo y el proceso nos va a arrojar como documentos la clasificación de áreas y los documentos para saber si es que los equipos son certificados. Entonces, eso nos va a permitir determinar el nivel de riesgo, alto, medio, bajo, para que en función a eso nosotros podamos establecer acciones preventivas o proactivas y de protección, y en función al nivel de riesgo podamos priorizar o elaborar un plan de mejora priorizadas en función al nivel de riesgo. Bueno, con esto hemos concluido este webinar. Acá les dejo algunos datos para que me puedan contactar y pues yo normalmente al correo electrónico estoy respondiendo en el día, sino también por WhatsApp si tienen alguna inquietud. Referente al tema del curso, yo por favor les direcciono con Valentín para que ustedes puedan tener información referente a las fechas y a los horarios del curso. No sé si tienen alguna pregunta. Veo que escribieron mucho en el chat. Yo lo que voy a hacer para ganar tiempo es leer las preguntas que la han podido lanzar en el chat y pues voy a responder a esas preguntas y pues voy a ver la forma de que Valentín les haga llegar. Si alguien tiene alguna pregunta en este momento, pues creo que hay acá la opción de poder levantar la manito para que yo les pueda, o Valentín les pueda ceder el micrófono.
creo que no vinieron. Sí, en el chat hay algunas preguntas que vi que eran muy interesadas. Bueno, acá levantó la mano Alex, pero la volvió a bajar. Pero como le decía en el chat, hay varias preguntas ahí que algunos de los participantes han hecho. Acá Alex ha vuelto a levantar la mano. A ver, Alex, le vamos a dar el audio. ¿Puedes mencionar tu pregunta, Alex, para que la escuchemos, por favor? Bueno, ¿me escucha? Sí, sí, la escuchamos muy bien. Bueno, ¿qué tal? Gracias por la conferencia. Tenía varias preguntas. Ha dicho que se puede dividir en zonas o divisiones. ¿En qué situaciones sería más recomendable dividir zonas y situaciones? Y ha hablado sobre partículas sólidas y líquidas. ¿Qué sería en cuestión a partículas sólidas que también pueden formar una atmósfera explosiva? Ok, Alex, gracias por tu pregunta. En principio, el tema de la selección o adopción de un determinado estándar, yo pienso que es una política de la compañía. ¿Sí? En la compañía nuestra hemos hecho un análisis para poder adoptar un determinado estándar. Entonces, hemos adoptado el estándar internacional IS 60079 parte 10, guión 1, para poder realizar dentro de nuestras instalaciones la clasificación de áreas. Indudablemente hay algo muy particular dentro de esto. Si tú te fijas, la clasificación de área por divisiones solamente tiene dos grupos de clasificación, dos segmentos, división 1 y división 2. En cambio, el tema de clasificación de áreas por zonas tiene zona 0, zona 1 y zona 2. Por supuesto, la definición de cada una de ellas, pues no podríamos decir de una equivalencia entre ellas, porque pues acá tenemos 2 y en el otro lado tenemos 3, ¿sí? Indudablemente, un área clasificada como zona 0 es un área donde permanentemente, durante largos periodos de tiempo, tenemos la liberación de sustancias a la atmósfera y la presencia de una atmósfera explosiva. Entonces, por supuesto, los requerimientos y las exigencias para los equipos eléctricos a instalarse en ese tipo de áreas van a ser mayores, por lo tanto, eso podría encarecer los costos, ¿no?, de adquisición de equipos. Entonces, tienen que hacer esa valoración y, en definitiva, tomar una decisión. ¿Sí? Nuevamente repito, tanto la normativa que me hace para clasificación de áreas en divisiones está vigente, solamente hay que entender y tomar en cuenta que es un estándar del American Petroleum Institute y de la NFPA, y el otro sí es un estándar internacional. Entonces, yo entiendo que de acá a unos 10, 15 o 20 años, todos los estándares van a armonizar. Ese es el camino que están siguiendo para que solamente nos podamos manejar a través de estándares internacionales. Eso es lo que ha pasado con muchos estándares, incluso han sido adoptados por estándares internacionales, estándares norteamericanos. Ahora, referente a la otra pregunta, Alex, yo hablé de dos cosas, ¿no? En realidad, estamos hablando, cuando hablamos de clasificación de áreas, podemos hablar de clasificación de áreas de gases y vapores. Cuando hacemos referencia a clase 1, la identificamos con una letra G, gases y vapores. Y por otro lado está el estándar internacional IS 60079 parte 10.1, te menciona de nieblas inflamables, que son partículas líquidas en suspensión en el aire. ¿Cuándo se forma una niebla inflamable? Cuando tú tienes líquidos combustibles, donde el flash point es muy alto, y entonces no se generan gases y vapores, sino las partículas líquidas salen vamos a suponer, de sistemas con una presión muy alta, y pues por la presión a la que salen, pues se pulverizan, se atomizan si quieren, normalmente le llamamos así, pero tenemos partículas líquidas en suspensión en el aire que me pueden formar una atmósfera explosiva sin necesidad de que la sustancia pase a otro estado, ¿sí? Ese es un tema. Ahora, el otro tema referente a lo que es polvos combustibles, que es otro contexto. Existen industrias donde es posible que se forme
una atmósfera explosiva en base no solamente a polvo, sino también a fibras combustibles. Eso ya es muy particular del tipo de industria. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta más. Yo, la verdad, los mensajes, preguntas que hayan pasado por el chat, las voy a responder por correo electrónico. Me imagino que, Valentín, ¿me puedes dar una manito con eso, por favor, para que me hagas llegar las preguntas y pues yo los respondo por correo electrónico el día de mañana en la noche? Claro, ingeniero. Aquí tenemos una manito más para ir concluyéndolo. Vamos a dar el micrófono a Marco Castellón. Escuchamos, Marco. Ingeniero. Buenas noches, ingeniero. ¿Me escuchan? Sí, muy buenas noches, Marco. Adelante. Precisamente, ingeniero, sobre el tema de la atmósfera explosiva por polvos combustibles, ¿cómo podríamos detectar que estamos en presencia de una atmósfera? Porque para los gases sabemos que tenemos los detectores de gases, pero para los polvos combustibles, ¿cómo le haríamos? Y yo no sé quién la hace. Muchos me dirán que hay muchísimos traders. Sí, el tema de todo lo que son polvos combustibles o fibras combustibles es algo muy particular. Hay documentación específica. En realidad, la experiencia mía es en todo lo que es la industria petrolera. Y básicamente ahorita mal te podría decir. Te puedo pasar, yo tengo información referente a lo que es polvos combustibles, hay mucha información. Y yo la verdad me centré en todo lo que es la parte de lo que son gases y vapores inflamables dentro de la industria petrolera. Entonces, hay información, yo te la comparto eso con todo gusto para que la puedas revisar. Hay muy buenos libros, hay estándares referente a lo que es polvos combustibles. Ok, muchas gracias. Gracias, Marco. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna consulta? Bien, ingeniero. Bueno, acá otra vez volvió Alex. Se lo vamos a abrir el audio para ir concluyendo. Buenas, Escuchamos, Alex. disculpe, otra pregunta. Le estaba preguntando, siempre se escucha cuando se habla de atmósferas explosivas, el método HAZOP. ¿Cómo lo puedo insertar el método HAZOP en esto del estudio de ingeniería de seguridad explosiva? Y la última, usted me habló de determinar nivel alto, medio y bajo. No le entendí muy bien, disculpe. ¿Qué es lo que me va a determinar el nivel alto, medio y bajo como para que yo pueda determinar las soluciones hacia ese nivel de riesgo, ¿no? Muchas gracias. Ok, Alex, muy interesante y oportuna la pregunta. A ver, el tema de atmósferas explosivas, en realidad el tema de ingeniería de atmósferas explosivas, yo digo, es una medida, una de las medidas que se toman para poder minimizar los riesgos de explosión. No es la única, ¿sí? No solamente es el tema del HAZOP, sino también el HAZOP, que es lo que tratamos de controlar con un estudio HAZOP, sino desviaciones a las diferentes variables que podamos tener. ¿Sí? Entonces, yo diría que las diferentes metodologías de análisis de riesgo se complementan, no solamente a nivel de metodologías, ¿sí? Porque también podemos hablar de las diferentes capas de protección que podemos tener en nuestros procesos. ¿Sí? Yo puedo hacer un análisis de riesgo cuantitativo, puedo hacer un análisis de riesgo cualitativo. ¿Sí? Entonces, esos análisis de riesgo, conjuntamente con lo que es la ingeniería de seguridad en atmósferas explosivas, tienen un propósito: generar un ambiente más seguro. Entonces, se complementan, no pueden ser excluyentes. ¿Sí? Claro, tienen otro enfoque diferente, pero con ese mismo propósito. Ahora, referente a lo que es el análisis de riesgo que realizamos, eso va a depender, ¿no es cierto?, por un lado, de qué equipos tenemos
instalados, qué nivel de protección tienen los equipos y en qué tipo de áreas están instaladas, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un equipo eléctrico certificado para un área clasificada como zona 0 y el equipo está correctamente instalado y está en un área seguro, el nivel de riesgo que tenemos ahí es bajo, ¿sí? Indudablemente podemos determinar un nivel de riesgo determinado, pero te estoy haciendo simplemente un ejemplo para que tú puedas contemplar. Ahora, vamos a poner, ¿no es cierto?, otro ejemplo. Yo tengo un equipo eléctrico no protegido en un área clasificada como zona 0. El nivel de riesgo ahí es alto. ¿Por qué? Porque estoy teniendo, ¿no es cierto?, un equipo eléctrico no certificado. En otras palabras, estoy introduciendo una fuente de ignición en un área clasificada muy peligrosa, ¿sí? Entonces, por supuesto, ese nivel de riesgo es posible determinar. Bien, ingeniero, creo que ha tratado de responder las preguntas mediante las que han levantado la mano y bueno, acá yo estoy copiando todas las preguntas que nos han dejado en el chat para que usted con el tiempo prudente las pueda analizar y ya el día de mañana le hagamos llegar por el tema del correo, ¿no? Agradecerle, ingeniero Harold, por su explicación en este webinar en el tema de ingenierías de áreas clasificadas, a cada uno de los participantes, también invitarlo a que nos sigan en nuestra página para enterarse de los diferentes webinars de forma gratuita y bueno, también algunos cursos que vamos realizando, ¿no? No sé si tiene alguna otra palabra, ingeniero, para ir cerrando el tema del webinar. No, simplemente yo agradecer a todos los participantes. Es un tema probablemente en nuestro país que ha tenido un descuido, no solamente a nivel de las instancias que regulan el sector de la industria petrolera, cada subsidiaria de YPF y cada industria del petróleo en nuestro país hace lo que mejor puede, adoptando estándares internacionales. El ente regulador tiene que trabajar muy fuerte en este tema. No existe una normativa a nivel de un reglamento que pueda proceder de la ANH que obligue a la industria petrolera a adoptar un estándar. Simplemente hay diferentes reglamentos de manera muy genérica que mencionan a estándares norteamericanos, pero pues esa entidad que regula a este tipo de industrias tiene que trabajar muy fuerte para que pues podamos minimizar los riesgos de explosión. Yo les quedo muy agradecidos por su participación en este webinar y pues los invito a que si es que el tema es de su interés, poder participar en el curso que está establecido iniciar el día lunes, donde con mucho más tiempo vamos a poder ver estos diferentes temas que son muy importantes. De repente, el tema de clasificación de áreas es muy importante, pero también el tema de equipos eléctricos, instalaciones eléctricas, la forma adecuada de una canalización es muy importante porque suele pasar dos cosas, ¿no? Un tema es que normalmente si es que realizamos una inadecuada clasificación de áreas, podemos estar cometiendo el error de introducir una fuente de ignición en un área peligrosa. Por otro lado, yéndonos al otro extremo, puede pasar de que si es que también realizamos una inadecuada clasificación de área, podemos estar instalando equipos eléctricos en áreas que no requieren equipos eléctricos, por tanto estamos encareciendo el costo del proyecto, ¿sí? Porque los costos de los equipos certificados pues son relativamente mayores a un equipo estándar. Eso simplemente agradecerles nuevamente y pues será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bien, gracias, ingeniero. Gracias a cada uno de los participantes, desearle una bonita noche y bueno, esperemos que nos estemos encontrando en otros webinars.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.